La lingüística y la semiótica ha demostrado la importancia de la palabra, cosa que conocen muy bien los comunicadores, todas las personas que escribimos, todas las personas que utilizamos el lenguaje como medio de transmisión de ideas. Pero el lenguaje, que puede tener un efecto tremendamente positivo en transmisión de ideas, de conceptos, que sirve para la educación, para la política, para el desarrollo de nosotros como seres humanos, también puede ser un factor destructivo. Y lamentablemente, tan destructivo que puede convertirse en un arma. De hecho, ya se ha incorporado el concepto de arma, aunque usted no lo crea, en contextos legislativos para la palabra, para el insulto. De hecho, hay países que han incorporado legislaciones específicas para la injuria. ¿Qué es lo que es la injuria? La injuria es mentira, es mentir de alguien, desfavorablemente de alguien. También se han incorporado figuras legales para el maltrato psicológico vinculado con el insulto, la humillación o con la repetición de expresiones que tienden a socavar el equilibrio emocional de una persona. Así que ya se ha entendido, al menos desde el derecho, desde las legislaciones y desde la ley, de que el maltrato verbal, el uso del insulto, también puede ser convertido en un medio de destrucción de las personas. Ahora, en este contexto, muchas veces, socialmente, se ha tendido a justificar el insulto, a creer que una palabrota, una broma, porque hay bromas insultantes, una actitud agresiva, es simplemente un momento. Y hay gente que suele menoscabar o disminuir el impacto de sus palabras diciendo que no es para tanto. Hace algunos días leía un artículo de una feminista. El feminismo no es malo, entre paréntesis. Hay un gran mito sobre el feminismo. El feminismo es la defensa de los derechos tanto del varón como de la mujer. Hay un feminismo radical que sí ha terminado haciendo efectos negativos. Así que yo suelo leer literatura feminista porque me parece muy entendible en el contexto de los derechos de género entender la perspectiva de la mujer. Y leía, por ejemplo, los insultos dichos por varones y los insultos dichos por mujeres. Si un varón insulta a una mujer y menoscaba a una mujer, pretende en el contexto sexista que ese insulto no es malo, no es negativo. Algunos varones se dan el lujo de hablar sobre los órganos sexuales de la mujer, hablar del acto sexual o de hacer insinuaciones sexuales e insultantes y creer que eso es lo más normal del mundo. Entonces un grupo de feministas hicieron un experimento en México precisamente y hicieron al revés. Empezaron a utilizar con varones los mismos insultos que se usaban con ellas y la reacción fue visceral. Varones que se enojaban de una forma pero extraordinariamente desfasada, así, totalmente sacados de quicio. Y las mujeres preguntaban, ¿pero por qué? Si es normal, si ustedes lo hacen. Entonces empezaron algunos a decir, sí, pero en los varones es comprensible. ¿Y por qué no puede ser comprensible en una mujer? Si lo que están haciendo ustedes es exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. Las estamos insultando a ustedes de la misma forma como ustedes nos están insultando a nosotros, riéndose de nuestros órganos sexuales, tratándonos nuestro género de una manera despectiva, humillante. ¿Y por qué no podríamos hacer nosotros lo mismo? La reflexión final era que finalmente el insulto, ya sea usado por mujer o usado por varón, es inadecuado porque produce relaciones tóxicas. Termina dañando las relaciones. El insulto, utilizado como un arma de agresión, termina siendo finalmente un medio para menoscabar, para destruir y finalmente termina siendo una forma de manejar, controlar o manipular a otros seres humanos. ¿Por qué tienes que insultar? Si tú que me estás viendo utilizas el insulto como una forma natural de expresión,
perdóname, estás cometiendo un terrible error, porque te arriesgas, en primer lugar, a que te quedes sin defensa cuando tú eres insultado, como este grupo de varones que fueron insultados por mujeres y se quedaron sin defensa, porque no saben qué hacer. Porque ellos que hacen lo mismo, cuando reciben su misma medicina, no tienen herramientas para interactuar. Sin embargo, si tú no insultas, perfectamente puedes, un momentito, poner un límite y decir, yo no te insulto, ¿por qué me tienes que insultar? Pero si tú insultas, no tienes derecho. Pierdes el derecho a pedir que no se te insulte porque tú estás insultando. Además, en los contextos familiares, donde el insulto es pan de cada día, terminamos como en lo que hemos enseñado alguna vez sobre los niveles de tolerancia, bajando los niveles de tolerancia y terminamos aceptando situaciones que son inaceptables. Hace algún tiempo atrás, atendiendo a una mujer que es insultada permanentemente, cuando tomó conciencia de las cosas que se le decían y de las cosas que recibía como moneda habitual diaria, dijo, terminé aceptando lo que creí que nunca iba a aceptar. Y es cierto, porque cuando empezamos a tolerar que se nos insulte, damos pie o damos autorización para más insultos y para que los insultos vayan subiendo de agresión o de violencia. Porque llamar tonto a un niño es una cosa y llamarlo de otras formas, con expresiones soeces, imprecatorias, es otra cosa. Lo mismo al interior de la relación de pareja. Y a veces, eso resulta ser tremendamente paradojal. John Gottman, en sus estudios sobre peleas matrimoniales, los dejó en evidencia. Terminamos en este proceso del insulto como arma, maltratando precisamente a las personas que decimos amar. Y mucho más a quienes decimos amar, lo cual resulta paradojal, porque supuestamente deberíamos ser defendidos, protegidos y cuidados por las personas que nos aman, que terminan convirtiéndose en nuestros peores verdugos. Cuando algunas personas adquieren conciencia, yo recuerdo haber atendido a un varón que fue abandonado, y cuando fue abandonado, cayó y adquirió conciencia de lo que había hecho. Dice, ¿cómo es que terminé tratando a mi familia como si fueran mis peores enemigos? ¿Cómo es que terminé tratando a los que amaba de una forma tan aborrecible? Me avergüenzo de mí mismo. Claro, lamentablemente en ese caso la vergüenza de sí mismo no eliminó los efectos y las consecuencias, porque su familia no estuvo dispuesta a volver con él, porque se quedaron pegados en la situación, y aunque el hombre dio muestras de arrepentimiento, no pudo recuperar a su familia, lo cual es el costo, entre paréntesis, de vivir un contexto de violencia y de ejercer violencia. Porque no se equivoquen, el insulto es un acto de violencia. Es un acto de violencia. Por eso que ha sido tipificado como un delito en varios países, simplemente porque es un acto de violencia. Hay un país X en Sudamérica, por ejemplo, que incorporó en su legislación el insulto específico a la policía. Y cuando tú insultas a un policía, tienes que pensarlo muy bien, en ese país vas a recibir consecuencias más agravantes. ¿Por qué? Porque estás insultando no solamente al policía, sino a la figura que representa. Es decir, ya se ha adquirido conciencia en muchos lugares de que el insulto puede ser usado como un arma. En los contextos de bullying, por ejemplo, se ha descubierto de que muchas personas que han atentado contra su vida lo han hecho en el contexto de ser insultados, ser constante y permanentemente insultados. Y en el mal manejo de sus emociones que tienen algunos adolescentes han terminado finalmente en actos de suicidio, lo que ha llevado en algunos países a bajar la edad de imputabilidad, precisamente porque se ha entendido el efecto nocivo del insulto. Un insulto nunca es neutro, siempre lo recibe alguien. Y ese alguien que lo recibe nunca es una persona
tan objetiva como para entender que el problema lo tiene la otra persona y no tú, porque de alguna manera termina lacerando. Ahora, piensen, si esto se repite constante y permanentemente, si el insulto es pan de cada día, si lo que recibimos es constante, el deterioro también va a ser profundo. Una cosa es que una persona se enoje, en algún momento pierda los estribos, insulte y al día siguiente pida perdón y nunca más lo haga. Y otra cosa muy distinta es cuando el insulto es permanente, es continuo, es como una gota que termina destruyendo al más duro de los granitos, termina afectando. Por eso que es tan importante que las personas que son insultadas aprendan a poner límites. No nos vamos a cansar en este programa de repetir constantemente la importancia de los límites como un elemento de autoprotección, de autoprotegerme, de cuidarme a mí mismo y poner límites y decir no estoy dispuesto a vivir en un contexto donde me violentan verbalmente, donde me violentan con actitudes de humillación, donde me dicen y me hablan con tonos que no corresponden y además me insultan de formas que ni mi peor enemigo lo va a hacer. Por lo tanto, poner límites y decir no, basta. Solamente un no bastaría como para poder cambiar el ambiente. El insulto no es aceptable de ninguna manera.